Bienvenidos a la historia del metal, contada desde sus discos más icónicos. Un viaje a través de la distorsión. Esto es Heavy Metal Records. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un nuevo episodio de este podcast titulado Heavy Metal Records, donde viajamos a través de la distorsión y contamos historias de algunos de los discos más fascinantes del hard rock y heavy metal. Mi nombre es Costi Validakis y estaré como siempre acompañándolos durante aproximadamente una hora cargada de música pesada, y en esta ocasión tenemos un episodio bastante glorioso. Te recuerdo como siempre que podés seguirnos en las redes sociales a través de Facebook e Instagram, buscándonos simplemente con el nombre del podcast, y podrás enterarte de las novedades, participar de encuestas y también encontrar los links para escucharnos a través de iVoox, Spotify y YouTube todos los jueves. Arrancamos nomás con este octavo episodio ya y primer especial realizado en el podcast. Recordemos que hubo una encuesta en Instagram donde pregunté si les interesaba ver especiales de distintas temáticas en el género, que consisten en 3 episodios seguidos del tema elegido. Antes que nada agradezco a todos por participar con su voto, y hoy comenzamos con un especial glorioso de clásicos discos en vivo en el hard rock. Y nada mejor que comenzarlo con contenido de origen nacional y con una entrevista espectacular con un destacadísimo sujeto. Fue parte de esta banda de forma efímera, pero sin dudas uno de los músicos más recordados en el hard rock y heavy metal, tanto nacional como internacional, debido a su participación en bandas gloriosas como los británicos Heavy Metal Kids, UFO, las bandas españolas Banzai y Tarzan, además de un destacado trabajo como sesionista para gente como David Gilmour, Nick Mason y Meat Loaf. Pero también recordado por su breve e importante paso en quizá la banda más fundamental de nuestro heavy metal nacional, los espectaculares The Riff. De ellos estaremos hablando junto al mismísimo tecladista y vocalista Dani Peyronel en el episodio de hoy, donde el disco seleccionado es nada más y nada menos que su primer álbum en vivo titulado En Acción. Les recomendamos usen máscara de gas y comenzamos agitando instintos de insatisfacción aquí en Heavy Metal Records.
No quiero estar tranquilo ni quiero paz. Ideas a mi mente, sacudir a palmas. Oh. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Nuevamente, para aquellos inexpertos en el tema, les comentamos que Riff es una banda argentina de hard rock y heavy metal fundada en Buenos Aires en 1980 por el afamado guitarrista Norberto Papo Napolitano en guitarra líder y voz, junto a Víctor Bereciartuda, conocido como Vitico, en bajo y voz, Michel Peyronel en batería y voz y Héctor Box Serafine en guitarra rítmica. Se los considera uno de los principales grupos en hacer rock pesado en idioma español y uno de los grupos que más desafiaron los cánones sociales impuestos por la dictadura argentina. En las letras de las canciones, además de usar temáticas relacionadas con los autos, las mujeres y la vida en la carretera, el letrista y baterista Michel Peyronel incorporaba letras basadas en escenarios post-apocalípticos, la ciencia ficción y el cyberpunk, lo cual, sumado a la estética de la banda, le daba a Riff un estilo muy similar al de la película de acción post-apocalíptica Mad Max 2 de 1981. Luego de un viaje a Inglaterra a fines de los 70s, Papo y Michel habían tomado contacto con el punk rock y la nueva oleada de heavy metal británico. A su regreso a Argentina se formó Riff, adoptando una estética muy agresiva para la Argentina de la época, con ropa de cuero negro y tachas basada en la estética de las bandas de punk y metal británicos, y una música mucho más metálica y veloz que en el anterior proyecto de Papo llamado Papos Blues. En efecto, el último recital de Papos Blues fue el primero de Riff. A comienzos de los 80s y cuando aún la dictadura gobernaba sobre Argentina, la banda se había consolidado como uno de los números principales del rock nacional argentino, apareciendo en el Estadio Obras y en varios festivales importantes. Además, la aparición de Riff había resultado revolucionaria, siendo pioneros en el uso de videoclips, algo nunca antes visto en la música argentina y que sacaba ventaja de su estética metálica y de cuero negro. A la dama azul. Un apocalipsis comenzará, sería conveniente no participar. Diversos escándalos e incidentes violentos ocurridos en sus recitales, sumados a la posterior explosión de una generación del rock nacional más cercana al new wave y al pop rock, les hicieron perder protagonismo en la escena argentina y la banda se disolvió a fines de 1983 mientras regresaba la democracia a Argentina. Riff volvió a reunirse de forma intermitente a lo largo de 2 décadas, siempre como proyecto paralelo de Papo que alternaba presentaciones con Papos Blues, aunque ya convertida en una banda de culto en el rock nacional. Durante esas 2 décadas, Riff se presentó en teatros, estadios, festivales, lanzó discos de estudio y en vivo y hasta grabó un documental en 1992 con la historia de la banda. Pero en febrero de 2005, pocos días después de haber dado el que sería su último recital en el Festival Cosquín Rock 2005, un accidente de moto le costó la vida a Papo y la banda se disolvió. En 2018, la banda anunció su regreso con Vitico, Huff, Luciano Napolitano, hijo de Papo, y Juanito Moro, quien era hijo de Oscar Moro, para dar 3 recitales en diciembre en el Teatro Vorterix.
Actualmente, la banda sigue constituida por los integrantes originales Vitico en bajo y Bob Serapine en guitarras, mientras que los integrantes nuevos serían Luciano Napolitano, Juanito Moro y como tercer guitarrista los acompaña Nicolás Bereciartúa, quien es hijo de Vitico y fue reemplazante de Bob en el año 2005. Habiendo dado un repaso por la historia del grupo, nos metemos de lleno a la ciénaga de Macadam y vamos a la historia del disco En Acción. En Acción es el primer álbum en vivo de la banda argentina Riff, publicado en 1983 por la discográfica Tonodisc. La banda ya venía tocando y grabando desde el año 1981 y por entonces tenían 3 álbumes de estudio lanzados. El debut fue Ruedas de Metal, al que le siguió el disco Macadam 3210, ambos lanzados en el año 1981, casualmente el año en el que estrenó la película Mad Max 2, muy vinculada a la imagen y las letras de la banda. Y un tercer disco titulado Contenidos en el año 1982, el cual incluía la canción más destacada del grupo titulada Pantalla del Mundo Nuevo, con una letra totalmente futurista y cyberpunk de la pluma del baterista Michel Peyronel, quien venía de Europa con todas estas ideas de ciencia ficción aplicadas en proyectos anteriores y que iba tan de la mano con el look metálico de la banda. Sus recitales se caracterizaban por ser shows espectaculares y novedosos, con toda la parafernalia de una banda internacional y muy por encima del usualmente ofrecido por otras bandas locales en un país como Argentina, donde en 1981 el heavy metal era un territorio virgen sin explotar y novedad absoluta. En 1982, la siguiente presentación en el Estadio Obras, previa a la edición del tercer álbum Contenidos, estuvo marcada por incidentes violentos una vez más, y a finales de ese año participaron del multitudinario Buenos Aires Rock del 82, un festival con la presencia de otras bandas y solistas del rock nacional, de estilos muy diversos, abarcando desde artistas de folk rock o jazz rock, hasta exponentes de la new wave, el pop o incluso la canción protesta. Evento famoso, entre otras cosas, por un violento encontronazo que el grupo B8, presente gracias a la mediación de Papo, tuvo con el público de dicho festival, mayormente ajeno al rock pesado. A principios de 1983, Dani Peyronel, hermano de Michel y ex integrante de Heavy Metal Kids y UFO, se une fugazmente a Riff como tecladista y ocasional cantante para una serie de conciertos en Obras con el objetivo de grabar el disco en vivo En Acción. Estos shows también fueron interrumpidos por incidentes. La violencia era un problema recurrente en los recitales de hard rock de ese entonces, debido en parte a la efervescente situación del país, previa al retorno al sistema de partidos, y en parte a la novedad que representaba el heavy metal como propuesta musical, donde muchas veces se confundía rock pesado con violencia. Riff recibía la peor parte al ser el grupo más notorio y famoso de la aún naciente escena. La ciudad del mundo nuevo era un sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida, creo. Megáfonos recomiendan. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que hace
Este álbum fue grabado en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires durante los shows del 9 y 10 de abril de 1983 y fue originalmente editado como 2 LP de vinilo. Como dato curioso, el álbum cuenta con una versión de la canción No pase nada en esta ciudad del disco Macadam 3210, la cual es interpretada con voz principal de Dani Peyronel en lugar de su hermano Michel, quien interpretó la voz en la versión original. Dani también tuvo la idea de la introducción del disco, además de encargarse de la mezcla del mismo junto a su hermano Michel, mientras que la producción del álbum caería en las manos de Raúl Jiménez. Ahora sí, es momento de la entrevista prometida con uno de los emblemas del hard rock nacional e internacional. Lo tendremos en segundos al increíble Dani Peyronel para que nos cuente algo de la historia de este disco magnífico titulado En Acción. No se lo pierdan. Muy bien, lo prometido como siempre es deuda, seguimos con más contenido en Heavy Metal Records y es un honor inmenso para mí poder hablar con uno de los músicos fundamentales de la música pesada tanto en Inglaterra como en España y por supuesto aquí en Argentina, además de ser uno de mis ídolos, ex integrante de bandas como Heavy Metal Kids, UFO, Banzai, Tarzan, por nombrar algunos, actual vocalista de House of X y también ex integrante de los espectaculares Riff. Lo tenemos en exclusiva al tecladista y cantante Dani Peyronel. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a vos y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias, es un honor tenerte acá, como ya te lo comenté. Primero que nada, quería saber cómo estás vos en estos días, como todo el mundo lo sabe, vivimos hoy en día una situación muy jodida en el mundo y quería saber cómo te trata la vida en estas circunstancias, cómo son tus días actualmente. Sí, la situación verdaderamente es una situación tipo ciencia ficción. Yo siempre fui muy fanático de la ciencia ficción y te digo que leí varios libros con este mismo escenario de lo que ocurrió el año pasado. Es una cosa increíble, pero en fin. Las cosas van bastante bien en el sentido que tenemos la suerte de vivir en Francia y aunque va bastante lento el tema de la vacunación aquí en Europa en general, comparado con Israel o Gran Bretaña o Estados Unidos, tuvimos la suerte, mi chica y yo tuvimos la suerte de ya tener el otro día nuestra primera vacuna, así que dedos cruzados ya nos estamos sintiendo un poquito más tranquilos, porque como no somos tan jóvenes como una vez lo fuimos, esto es particularmente peligroso, como ya te imaginarás, para nosotros. Es más yo ya perdí un amigo americano, que un tipo muy conocido y un buen pibe, que se llama Alan Merrill, y que él fue el que escribió el tema I Love Rock and Roll. ¿Lo conoces? And put another coin in the jukebox, baby. Supuesto, sí. I love rock and roll. Pobre. Y él murió el año pasado en New York. La mujer lo llevó al hospital. En el medio de la crisis, ¿te acordás cuando empezó que en New York era un desastre? Sí, bueno, en ese momento. Y la mujer lo llevó al hospital y no pudo pasar del corredor. Murió en el corredor ahí mismo. Una cosa terrible. Completamente desafortunado, lamento mucho escuchar eso. Es realmente terrible, pero entonces en comparación te digo, con tanta gente que uno conoce que ha sufrido y eso, bastante bien. Perfecto, Dani. Actualmente, como ya mencioné antes, integrás House of X, la cual está conformada, aparte de vos, por otros ex integrantes de UFO también, y Rocky Newton, ex integrante de Michael Schenker. Y sacaron un gran disco debut hace años. ¿Cuáles son los proyectos actuales y para el futuro? Rocky Newton, que estuvo, como decís bien, en Michael Schenker Group,
¿verdad? Eso es una sucursal de UFO igual. ¿Cómo saben? Yo la llamo una sucursal de UFO. Sí. No, House of X es un grupo sin fin, o sea, no tiene data de final, porque somos muy amigos, tenemos muchas cosas en común, mucho pasado, sobre todo Clive, el baterista, y yo, que empezamos más o menos en la misma época nuestra carrera, ¿no? En los años 70, porque somos un poco más viejos que los otros dos, y tenemos muchísimo en común, toda la cultura de UFO y todo lo que significa y lo que significó UFO es parte nuestra, ¿no? Fue una cosa muy curiosa lo de UFO, porque aunque yo personalmente tuve una carrera muy divertida con UFO y muy interesante, o sea, hicimos creo que 5 giras de estadios americanas en menos de 2 años. No parábamos de viajar y de tocar. Pero lo que ocurrió con el grupo, yo lo veo muy interesante. Por empezar, lo que yo contribuí al grupo en cuanto a escribir canciones, después de mi pasada por el grupo, continuó eso. ¿Entendés? Un poco cambió la onda con mi contribución y ellos la continuaron. O sea, no se canceló, sino al contrario, la continuaron, que me parece muy lindo. Y nada, el grupo creó un seguimiento fanático, verdaderamente muy de culto, y es una cosa muy curiosa porque con el internet y los cambios de la cultura y eso, hay grupos que no diría mejoraron, sino cuya reputación y envergadura, digamos, perdóname, no hablo mucho español estos días, su envergadura creció mucho con el internet, y otros grupos que a lo mejor eran hasta más grandes en ese momento, no ocurrió lo mismo. Exactamente, sí, es muy curioso realmente ahora que lo ves. Muy curioso. Te doy un ejemplo para tus oyentes que me parece muy interesante, es el ejemplo de Bad Company. Bad Company, para nosotros cuando nosotros estábamos de gira, justo en esa época, es cuando ellos salieron con el primer disco y Can't Get Enough y todo, que fue número 1. Nuestro disco estaba número 70 y el de ellos, ¡boom!, número 1. Claro. El disco, el long play, número 1, el single, Can't Get Enough, y directamente salieron ¿cómo se llama? A telonear, se dice cuando sos primero en el grupo. En el concierto, sí. Y unas giras enormes y tal. Y me acuerdo cómo de impresionados estábamos, ¿no? Era un super disco, super banda, super todo. Porque nosotros éramos todos fans éramos todos... ¿Ves? Lo de UFO pertenece a una cultura británica muy particular, que es la del rock duro, pero de rhythm and blues, ¿entendés? O sea, como lo sabrás bien, Free, Led Zeppelin, Bad Company, que es lo que salió de Free, todo eso de Paul Kossoff, todos esos grupos, era una onda muy rhythm and blues, pesada, pero no pesada como Sabbath y como esas bandas americanas. Era pesada con rhythm and blues. Es una base muy bluesera, muy rhythm and blues. Entonces UFO pertenece absolutamente a esa cultura, y a nosotros nos encantaba Bad Company. Sin embargo, hoy preguntás a gente joven en Estados Unidos, por ejemplo, y la mayoría no saben quién fueron Bad Company. En cambio, mencionás UFO y todo el mundo los conoce. Claro, sí. Es muy curioso. Y sin embargo, no vendíamos tanto como ellos para nada.
Y no, claro, y además encima algo que yo creo que ayudó muy mucho es justamente en Estados Unidos. Hay programas de rock y heavy metal donde se habla muchísimo de UFO porque son bastante fanáticos. De hecho, yo los conocí a UFO por uno de esos programas. Ok, sí. Sí, pero es muy curioso, pero que uno no deja nunca de sorprenderse de cómo es que funciona la vida y el tiempo y la historia, ¿no? Porque no podés decir, como en ese mismo momento, vos no podías decir, yo me reía cuando la gente que no sabe decía, claro, vos tenés conexiones, conocés a esta, en compañías discográficas. Nada de eso servía para nada. Y vos no podías decir, tenés que tener esto, lo otro, o sea, la imagen, la música, las canciones, nada de eso era suficiente. Había tantas cosas que tenías que tener y muchas de esas cosas eran suerte, por ejemplo. Claro, sí. Tenía que tener suerte, fortuna, estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Era una combinación de gentes. Nadie podía... cuando la gente hablaba de sí, tal tipo era uno que siempre tenía hits, no siempre tenía hits. No, tal cual. Claro, vos no oías nunca de la cantidad de canciones que esa persona había hecho que no habían sido hits. Vos oías solamente los hits. Entonces un poco entra, no un poco, mucho se ve que entra en eso lo del internet y los nuevos medios, entran en eso, en que en una forma difícil de explicar, algunos grupos se beneficiaron mucho de ello y otros para nada. Quedaron en la nada, exactamente. Y bueno, ya que mencionabas las formas curiosas en las que funciona la vida, ¿no? Ahora, bueno, nos remontamos a los gloriosos años 80, más precisamente en 1983, donde vos mismo pasarías a formar parte de las filas de Riff acá en Argentina. Bueno, yo más o menos sé la historia, pero quería saber que me digas, por supuesto, para los que por ahí no lo saben tanto, ¿cómo fue para vos la transición, ya que estabas acostumbrado a la vida en Europa, como mencionabas, y a tocar con grandes artistas de por esos lados? ¿Y en qué proyectos te encontrabas justo antes de entrar a Riff? Tengo que hacerte varias pequeñas aclaraciones. La primera aclaración de todas es que técnicamente nunca fui realmente un miembro de Riff. Claro. Siempre fui un invitado, más que nada. Bien. Porque a mí me invitó Carpo. El Carpo y Michelle me invitaron a ir a Buenos Aires inicialmente para ayudar a producir el disco en vivo. ¿Entendés? Claro. Y dijeron, ya que estás, a lo mejor podés subir al escenario y tocar en un par de temas. Y después todo empezó a crecer, ¿viste? De que cante un tema y todo eso. Pero la idea era solo ir para... yo estaba pasando por suerte, corto momento de bajón tremendo en ese momento. Y justo Michelle me llamó en el momento oportuno y el Carpo, no, vení por acá, ¿qué haces allá? No, esto es mucho más divertido. Tal cual, sí. Y yo aproveché la oportunidad para ir y además la quise combinar con llevar a mi chica y a mi hijo, que era muy pequeño, que solo tenía 5 años y yo no había logrado, por ejemplo, hacer que entendiera nada de español, porque aunque yo le hablaba algunas palabras en castellano, si un niño no oye hablar a 2 personas, no agarra el idioma, ¿entendés? Entonces mi chica no hablaba, era solo yo. Entonces dije, bueno, los voy a llevar para que conozcan el lugar donde yo nací y se van a divertir. Y Jesse, a lo mejor, nada, en 2 meses ya estaba hablando perfecto castellano. Bueno. Porque a esa edad es muy fácil. Claro. Entonces eso fue una combinación de cosas, pero Papo y yo éramos muy amigos ya, ¿entendés? Muy amigos. Él había parado en mi casa, en mi apartamento en Londres. Yo lo había presentado a los Heavy Metal Kids. Y como era siempre el caso con Papo, todo el mundo automáticamente lo amaba. Claro, sí. Vos lo presentabas a alguien. Él era tan gracioso. Eso es lo que la gente no sé si lo entiende. Lo que más tenía Papo era muy gracioso.
Entonces no te podías nunca aburrir con él, era muy divertido. Entonces yo le presenté a todos los chicos del grupo y eso, y enseguida cuando nos fuimos de gira a Estados Unidos, nuestra primera gira, les dejamos el lugar de ensayo y nuestros equipos ahí para que Papo y Michelle y un tecladista amigo nuestro empezaron a tocar juntos. Entonces estábamos muy cerca como amigos, ¿entendés? Entonces es lógico cuando ellos me llamaron me decían, no sabés cómo es acá, es fantástico los conciertos, el público se vuelve loco, es buenísimo, muy divertido y te vas a divertir y tal, ¿no? Y entonces yo me tiré a la pileta y fui porque para mí, como decía tantas veces Papo tenía un dicho que era muy gracioso, cuando alguien le hablaba de equipos y mirá que estos equipos, mirá, esto es carísimo, y todo esto es complicado. Y yo, Papo lo miraba y le decía, ¿y la música? Claro, eso es lo importante al fin y al cabo. Claro, lo único que importa es eso. Entonces, y la música. Entonces nos divertimos mucho. La razón de todo era divertirse. Tal cual, como corresponde. Sí. Como corresponde, si no, ¿qué gracia tiene? Exactamente, ni hablar. Así es. Otra cosa que quería saber, Dani, ¿cómo eran esos shows en esa época con Riff? ¿Qué recordás tanto de los shows que fueron grabados para el disco como de la gira que hicieron con Riff en esa época? Bueno, te digo una cosa, yo nunca había visto algo así. Y eso que en Estados Unidos, porque en Inglaterra no es lo mismo para nada. Inglaterra, Gran Bretaña en ese momento, por ejemplo, si vos tocabas de telonero, suponete, a un grupo principal, la mitad del público en un concierto, cuando vos tocabas, estaba en el bar chupando. ¿Viste? Claro. Porque lo único que quería era ver el grupo principal. Y de la otra mitad que quedaba, la mitad de esa mitad te estaba gritando que se fueras, porque querían ver al grupo. No es tan exagerado, pero era algo así. En cambio, cuando fuimos a Estados Unidos, empezamos a ir de gira a Estados Unidos, y de ahí de donde venía el sueño, porque el sueño de todo músico británico era ir de gira a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque vos ibas de gira y el público era fantástico. Aunque no te conocieran, te daban una chance, entonces te daban una bienvenida, pero insólita, increíble. Y te trataban muy bien, los promotores, todos te trataban muy, muy bien. Cuando fui a Argentina a hacer eso, y Michelle me lo había contado y me decía lo que era, y yo decía, suena divertido, pero cuando lo vi en persona y hicimos esa gira que vos decís, yo nunca había, para mí era, yo pensaba, para mí era lo más cercano, cercana experiencia que tuve en mi vida de lo que debe haber sido la Beatlemanía. Claro. ¿Te acordás la Beatlemanía? Cuando era una cosa era un poco así. Yo nunca había visto un fanatismo, pero buenísimo, una cosa increíble. Y yo lo contaba cuando volvía a Inglaterra, lo contaba, la gente no lo podía creer. Claro. Entonces, todo el interior fantástico, el Rosario, Córdoba, tocamos en Córdoba, tocamos en Rosario, me acuerdo, un poco por todos lados, también en el sur. Buenísimo, una experiencia buenísima y mucha camaradería, ¿viste? Nos llevábamos muy bien en ese momento, ¿viste? Y teníamos un autobús, ¿viste? Un micro. Y era muy, muy, muy divertido. Yo la pasé muy, muy bien. Perfecto. Che, Dani, y bueno, además de haber participado como teclista y ocasional vocalista, también tuviste la dicha de encargarte de la mezcla en el álbum junto a tu hermano Michel, como lo contaste hace un rato. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? ¿Ya tenías experiencia previa produciendo, mezclando álbumes? Sí, pero nada todavía. Creo que en ese momento no había hecho nada
que fuera editado comercialmente. Había hecho varias maquetas y varias cosas para amigos y cosas por el estilo, pero no y siempre me ve en esa época, que ahora no me interesa tanto, en esa época me interesaba bastante y yo siempre me ponía al lado del ingeniero y del productor para tratar de aprender y eso, pero no. Lo primero que creo que eso fue lo primero que hice como productor. Fue lo de Riff en Acción y después hicimos el disco de Virus con Michel, cierto. que nos pidieron, creo que se llamó Agujero Interior, Agujero primer Interior, disco, exactamente. primer disco que anduvo bien. De hecho estaba la famosa historia de Michel que contaba que se sorprendió porque eran muy petizos los integrantes, una cosa así. pero la pasamos bien con eso también, pero creo que fue el primer disco de Virus que anduvo verdaderamente bien, si no recuerdo mal. Pero no, bien, y después hicimos el disco de Michel, solista también. Otro gran disco, del que me declaro fanático absoluto. Muy buen disco, ¿eh? Sí, me encanta. Muy buenos temas. Temática cyberpunk, como ya venía con Riff, es espectacular. Sí. Es que Michel ya en Francia había estado en un grupo punk, Extraval. Sí. Así que él ya tenía un poco. Y Heavy Metal Kids, tenés que entender que Heavy Metal Kids éramos un grupo símbolo para los punks. Sí. ¿Viste? Uno de los pocos grupos que le daban bola era Heavy Metal Kids. Los punks pensaban que todos los demás eran viejos dinosaurios. Tal cual. Sí. Y Heavy Metal Kids tenía esa impronta rebelde, con un sonido chocante, era espectacular. Completamente. Es más, el nombre no tenía nada que ver con la música, porque no hacíamos heavy metal. El nombre era porque Heavy Metal Kids era una pandilla en un libro de William Burroughs, ¿viste? En una pandilla de atorrantes, ¿viste? De pendejos atorrantes. De ahí viene Heavy Metal Kids, no viene de la música heavy metal. Es más, en ese momento no la llamábamos heavy metal a la música esa, ¿entendés? Sí. Y es más, en Estados Unidos le tenían miedo a esa expresión, heavy metal, tenían miedo que no se vendiera. Que te estuvieras enfrentando una pandilla de hooligans, básicamente. Sí. Así es. Debo preguntarte esto, Dani, espero no esté muy fuera de lugar, ¿no? Pero, ¿qué hay de cierto con los rumores de que en la época de Riff te tiraban cosas o te gritaban cosas? ¿Hay algo de verdad ahí o...? Sí, hay... Que me tiraran cosas, eso no me acuerdo. Me acuerdo que tiraban cosas al escenario, en general. No creo que a mí en particular. Como claro. la famosa... por desgracia, en castellano no hay una expresión. En inglés se dice infamous, que es infamoso, cuando algo es famoso, pero en una forma negativa. Exacto. Bueno, la famosa o infamosa noche de Ferro, ¿te acordabas de eso? La noche de Ferrocarril Oeste, ¿viste? Cuando tocamos ahí, que fue una cosa increíble, que prendían fuego a los pedazos de madera y las tiraban al escenario, una cosa del infierno de Dante, ¿viste? Sí. Una cosa así. Pero hasta ese momento, que ese fue, yo creo que ese concierto fue el concierto en el que dijimos, bueno, por ahora basta, porque esto no. Y ahí fue que yo volví a Europa y Michel hizo un disco solista, porque la gente se volvió completamente loca. Pero no, antes tirar cosas no tiraban. Sí había siempre, no siempre, en obras me acuerdo. En el interior no. En el interior no me acuerdo de esto para nada. Pero en obras, en donde hicimos el Riff en Acción, había un grupito de fanáticos de Papo que en el grupo, en Riff, los llamábamos los papistas, Sí. Incurables, ¿viste? Que yo siempre tuve una idea de que había una cosa psicológica, y estaban medio enamorados de Papo. Y te diré que Papo lo veía así.
y Vitico sobre todo, y Michelle también, ¿no? Creíamos que tenían como, viste, un enamoramiento oculto, viste, que no querían salir del placar, digamos, pero era una locura con Papo. Y cuando me vieron en el escenario y yo me acercaba a Papo, porque el Papo hacía un solo y jodíamos así, viste, poses, digamos, ¿no? Tal cual, sí. En cuanto me acercaba a Papo, gritaban las cosas más horribles, pero insultos más horribles. Se ve que veían que alguien se acercaba a su ídolo y era una cosa que les parece. Te digo, un psiquiatra hubiera tenido una fiesta. Claro, un trabajo impresionante. Para escribir un libro. Ni hablar. No sabes, se ponía y las caras, pero caras de odio. Pero te estoy hablando, acordate que te estoy hablando de a lo mejor 20, 30 máximo. ¿Viste? El resto es fantástico. El resto que habría, ¿cuánto? 2.000 personas, me imagino, una cosa así. El resto estaba como loco, no ningún problema. Pero estos que estaban adelante, al lado del escenario, y claro. estaban... Mirándote, sí, a punto de quizás sacar una espada y lanzarse al escenario. Sí, así. Con odio. Yo nunca Qué bárbaro. Y lo curioso es, como te digo ahora, es muy lindo que estemos hablando porque me hace recordar bien. Y ahora que me lo preguntas, lo curioso es que en el interior no lo vi nunca esto, pero nunca. Pero más respetuoso. Mucho más respetuoso, al contrario, me aceptaban completamente. Además era un invitado igual, ¿no? Yo no, ni siquiera estaba entrando en el grupo, así que no. Pero el interior mucho más respetuosos. Lo aceptaban como lo que era, divertido. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema interesante aquí, esto es una cosa que también puede ser un poco interesante, Costi, para tus oyentes. Hay una cosa que a mí siempre me pareció curiosa, y es esta. Todo el tema de la música heavy, la música pesada, en Argentina parece, sobre todo en Buenos Aires, parece haber tomado un aspecto como que la filosofía de la música, la parte cultural, era una cosa pesada, machista, ¿viste? Dura, y no tiene nada que ver con... La expresión heavy no es por la parte cultural ¿entendés? No es por la actitud machista. La expresión heavy es porque la música, la forma en que está tocada es pesada, es heavy. ¿Entendés? O sea, mientras que lo opuesto, no que exista un opuesto, pero una cosa completamente del otro lado, una cosa muy pop, es mucho más ligera, ¿viste? En cambio el heavy, la batería, todo, es el sonido de heavy. Pero a nadie en el mundo anglosajón se le ocurriría asociar el término heavy de la música con la actitud, porque no hay una actitud heavy mundialmente. Esto solamente salió a flor en Argentina, no sé por qué. Pero, y se supone mucho que es por la represión que se vivía en el momento. Claro, asociaron mucho eso los fanáticos. Absolutamente, se ve que lo relacionaron con el momento represivo que se vivía. Sí, es muy cierto lo que decís, tiene su lógica, eso sí tiene su lógica, pero que continúe eso con el tiempo es un poco ridículo. Sí, la verdad que sí. Al fin y al cabo solo música. Sí, exactamente, como hace poco en Facebook, no sé, alguien había puesto una foto de Tarzan y todos teníamos el pelo, ¿viste? No era el pelo enorme que tenía muchos de esos grupos de los años 80. En Estados Unidos no nos poníamos spray, laca, ¿viste? Pero teníamos pelo largo. Y una chica, una mujer, puso un comentario, se ve que eran heavies de peluquería. Heavies de peluquería. En ese momento habíamos hecho ya una gira americana de estadios, habíamos tenido el disco que había salido en 28 países. Era
heavy de verdad. ¿Viste? Claro. Eso es lo que- Ni hablar, ni hablar. Definitivamente habría que llevarle un diccionario a la señora que lo comentó. Así es, Dani. Y bueno, como mencionaste antes, y ya para ir cerrando, bueno, nos aclaraste que, bueno, vos estuviste en calidad de invitado, pero aún así, todos los que somos fanáticos de Riff siempre te vamos a recordar como uno de los integrantes clave, no importa si fue de invitado o si fue de forma oficial. Me da mucho placer. Pero para mí fue impresionante lo que hiciste, a pesar de que haya sido breve. Y lo que quería preguntarte era básicamente qué significado tiene hoy en día para vos haber formado parte de un grupo tan legendario aquí en Argentina como fue Riff, y qué significado tiene el disco en vivo, qué sensaciones te causa hoy en día. Te digo desde ya qué significado tiene. Que si no hubiera sido por Riff, o por Papo y Michelle, sobre todo, me imagino que poquísima gente en Argentina hubiera oído hablar de mí. Aunque haya tenido la carrera que tuve la increíble suerte de haber tenido y que hoy me sostiene bien a nivel mundial, digamos, más bien en el mundo anglosajón, ¿no? Pero una carrera que no me puedo quejar ni un momento por la cantidad de cosas buenas que me ocurrieron, pero aún teniendo eso, yo creo que mucha gente en Argentina, la mayoría de la gente en Argentina nunca hubiera oído hablar de mí si no hubiera sido por Riff. Entonces me causa mucha emoción positiva, ¿viste? Que en el país donde nací por lo menos sepan quién soy gracias a mi pasaje por Riff. Y que aunque, como acabas de decir, fui un invitado, habré sido un invitado, sí, pero fue una cosa de mucha amistad y ¿entendés? Y de muy buena onda. Papo fue un muy buen amigo mío, y para Jesse, nuestro hijo, que ahora acaba de tener su propio hijo ayer. Felicidades por eso, de hecho. Sí. Para Jesse, Papo era como un tío. Le daba tanta bola a Jesse cuando era chiquito y jugaba con él. Y como te decía antes, él era tan gracioso, Papo, y tan divertido. Era muy, muy caluroso, ¿entendés? Es a lo mejor un lado que muchos fans en Argentina no lo conocen, pero él era muy, muy, muy buen pibe, era muy leal. Él tenía una lealtad para vos cuando era su amigo que era incomparable. Nadie te podía amenazar porque él se enojaba. Claro. Y enseguida te defendía. Era una persona muy, muy especial, y mi vida seguramente fue mucho mejor por haberlo tenido como amigo. Qué bueno escucharte diciendo este tipo de cosas, porque realmente acá en Argentina el Carpo significa todo para nosotros. Es una lástima que no llegué a conocerlo nunca, me hubiese encantado. Y bueno, y demás está decirte que te agradezco enormemente por habernos dado esta nota, Dani, por tu humildad, por tu sencillez. Esperamos que se pueda repetir en algún otro momento con otro de tus discos clásicos. Cuando quieras. Sería espectacular. Ok. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Lo que me gustaría es que un día pases mi disco solista también. Por supuesto. Ni hablar que va a faltar, ¿eh? No va a faltar para nada. Y espero que tus oyentes tarde o temprano puedan tener la oportunidad de leer el primero de mis 2 libros que está por salir, que está tomando años, como todo, la pandemia parte de la culpa, pero que está por salir y que se va a llamar Midnight at the Lost and Found, que es el título del tema que escribí el hit que escribí para Meatloaf. Y menciona, por supuesto, mi pasaje por Riff. Es un libro muy divertido. Una belleza. Esperamos tenerlo pronto, a ese libro disponible. Yo también lo espero. Gracias a vos y un gran saludo a todos sus oyentes, y yo estoy aquí para cuando quieras. Perfecto, ha sido un honor entonces, Dani, muchas gracias, y seguimos con mucho más en Heavy Metal Records. No se despeguen de los parlantes o de los auriculares, que hay más contenido por abordar en el episodio, no se lo pierdan, seguimos con más acción.
En Acción fue lanzado en 1983 por el sello Tonodisc, año en el que la banda siguió girando por Argentina, incluyendo ciudades en el interior. El disco se trató, como prácticamente todo disco en vivo, de un compilado de sus mejores canciones de esos años, incluyendo temas de sus 3 primeros discos lanzados hasta ese momento, con versiones muy geniales y hasta muy heavy metal de los clásicos de la banda. El álbum comenzaba con la épica introducción de Carmina Burana, que fue idea del mismo Dani Peyronel de abrir los shows con ella, y que junto al rugido del público se oye similar a una lucha de gladiadores, para luego dar comienzo al álbum con una canción muy heavy metal como lo es Maquinación del disco Contenidos. El álbum tiene la particularidad de ser el único grabado como quinteto y con sintetizadores que destacan en gran parte de los temas, siendo los principales Ruedas de Metal con sintetizador en la introducción y Héroes del Asfalto, donde Dani Peyronel realiza un solo fantástico de sintetizador en la parte instrumental anterior a la última estrofa de la canción. Los temas elegidos para el lanzamiento fueron Ruedas de Metal y Mucho por Hacer del primer álbum Ruedas de Metal, Macadam 3210, La Dama del Lago y No Pasa Nada en Esta Ciudad del segundo disco titulado Macadam 3210, y del tercer álbum Contenidos. Las canciones que fueron elegidas son Susie Cadillac, Mal Romance, Pantalla del Mundo Nuevo, Héroes del Asfalto y Maquinación, que dieron lugar a un contenido súper espectacular y plagado de rock duro, que a día de hoy es recordado por los fanáticos como uno de los mejores discos en vivo que salieron de Argentina en general. Mientras tanto, la situación en los shows de Riff no cambiaba demasiado a medida que ocurrían. Si bien dichos recitales eran espectáculos legendarios de rock contundente, los incidentes seguían ocurriendo y cada vez peor. Para tratar de revertir la situación, se ofreció un masivo concierto en el estadio de Ferrocarril Oeste a fines de 1983, bajo el eslogan Riff termina el año sin cadenas, pero en lugar de calmar al público lo puso todavía más violento y los incidentes fueron tan graves que el grupo no tuvo más remedio que separarse momentáneamente. Papo encaró varios proyectos, destacándose el disco doble Papo en concierto de 1984, grabado en vivo junto a Boff, Enrique Avellaneda en bajo y Juan Locomotor Espósito en batería. Vitico y Michelle se hicieron solistas por su parte, editando discos, y Boff forma el grupo de heavy metal Boxer, muy destacado en la Argentina, que editó un único disco, el cual seguramente será el protagonista principal de algún episodio en Heavy Metal Records. Y finalmente Dani Peyronel se une a los españoles de Banzai. Al separarse los mismos, forma junto a su hermano Michel y Salvador Domínguez, el guitarrista, el grupo glam metal Tarsen en Madrid, banda que tuvo cierta repercusión internacional con 2 discos de estudio editados y quienes tuvieron la dicha de realizar una exitosa gira junto a los aclamados Twisted Sister. El disco En Acción también tuvo su relanzamiento en CD en el año 1992 a través de Musimundo S.A. y al no tener los derechos de la portada original se utilizó una distinta. Su segundo relanzamiento se dio en el año 2006 bajo el sello DBN, siendo remasterizado y con la portada original. Hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, donde se dio lugar a uno de los discos más clásicos del rock duro y heavy metal nacional, Riff en Acción,
que será recordado para toda la vida por todos los fanáticos de la distorsión y el caos post-apocalíptico. Espero haya sido de su agrado el episodio. Le doy gracias enormes al señor Dani Peyronel por habernos acompañado en este episodio y por llevarnos a aquella época gloriosa del acero argentino. Y como siempre, les agradezco a todos ustedes por estar del otro lado, siempre atentos al podcast y por ser tan maníacos del heavy metal. No dejen de seguirnos por Facebook e Instagram con el nombre de Heavy Metal Records y no dejen tampoco de seguirnos, escucharnos y suscribirse a través de iVoox, Spotify y YouTube. Continuaremos con más del especial de discos en vivos de Hard Rock el próximo jueves con otro disco épico de puro rock and roll. Mi nombre es Costi Validakis, un placer acompañarlos. No dejen de rockear. Esto fue Heavy Metal Records. Por lo menos abusar. Nosotros los reyes